Nosotros vamos a estar compartiendo cosas importantes con cada uno de ustedes, coordinado con nuestro alcalde. Llegó la hora de salir y estar junto a nuestra gente. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas de La Posta a Café La Posta. Esta vez conmigo, Anderson Boscán permanece aún de vacaciones. Gaby Yepes también se fue de vacaciones y yo, como el tercer arquero de la selección, por primera vez me dan la oportunidad y estamos aquí para compartir una charla de coyuntura con ustedes y con nuestro invitado. Primero agradecer a nuestros auspiciantes, la ATM de Guayaquil, muchísimas gracias. Sixt Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil, que sería de nosotros sin Sixt Rentacar. Azúcar Valdés, ¿dónde está mi azúcar? Porque atrás de cada sobre de azúcar Valdés hay 180,000 familias beneficiadas. Ya me van a traer mi azúcar Valdés para ponerme en mi capuchino. Seguro Sucre, muchísimas gracias, y una mención especial también al gobierno del Guayas, que se desplaza. Aquí me van a pasar, perdón, mi sobrecito de azúcar Valdés, que como les decía, beneficia a 180,000 familias. Tenga, maestro. Muchas gracias. Una mención especial para el gobierno de Guayas, que se desplaza a territorio para servir a la comunidad. Salitre será la sede de la tercera jornada de los programas Guayas Contigo. Este 23 de octubre, a partir de las 9, más de 10,000. 23 de octubre, esto es en 2 días, más de 10,000 habitantes de la capital Montuvia del Ecuador y sectores aledaños serán atendidos gratuitamente por las diferentes direcciones del gobierno de Guayas en vialidad, productividad, área social y tecnología. Y un último agradecimiento a Melate, que es la casa que nos recibe cada mañana, la cafetería que nos abre las puertas. Muchísimas gracias. Vamos a En Caliente. En caliente, Bolivia va ya para las 15 horas sin tener resultados electorales definitivos. Hubo también, como ya no es sorpresa para los ecuatorianos, pero sí es sorpresa para los bolivianos, hubo un apagón electoral cuando el conteo iba por poco más del 80% y para ese entonces se daba una segunda vuelta entre el eterno y engarzado presidente boliviano Evo Morales y Carlos Mesa, el expresidente de oposición. Los bolivianos están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral de Bolivia pueda dar por concluido el conteo electoral y pueda decirle a su pueblo si es que hay o no segunda vuelta. También Argentina tuvo un fin de semana importante, puesto que fueron los cierres de campaña. También Macri logró su ansiada marcha del millón, con la esperanza de darle la vuelta a las catastróficas cifras que tuvo en las primarias frente al kirchnerismo. También se dio el debate presidencial en Argentina con ese mismo objetivo. Chile amanece en estado de excepción. El presidente Piñera aseguró que el Estado está en guerra, dijo, contra un peligroso enemigo. Cada vez se van creciendo las sospechas de que exista también allá una articulación internacional para propiciar los desmanes y las movilizaciones sociales que han azotado Chile durante los últimos días. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, se disculpó con el presidente de la República en una carta publicada en Facebook en la que dice que lo disculpen por su vocabulario poco cortés con el presidente de la República. Esa es la forma en la que se refiere el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, de cuando llamó patojo de mierda al presidente de la República durante la toma de los periodistas y los policías en la Casa de la Cultura. Y además el país está pendiente de lo que ocurra con la audiencia llamada del caso Sobornos, más conocida como Arroz Verde, que se instaló la semana pasada, pero que no tiene resolución alguna hasta el momento sobre si es que serán llamados a juicio Rafael Correa y sus secuaces. Y sobre ese tema y sobre muchos más
versará esta entrevista con nuestro invitado de hoy, así que no se vayan. Estamos aquí esta mañana con César Montúfar, líder de la Concertación, es candidato a alcalde de Quito y acusador particular del caso Sobornos, en el que se evalúa la participación del expresidente Rafael Correa en una megaestructura de coimas y sobornos a la estructura, valga la redundancia, electoral de Alianza País. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Luis Bienvenido. Eduardo, qué gusto. El país se pregunta qué diablos pasa con esa audiencia. Se especuló mucho, incluso, que el interés de Rafael Correa de empujar las manifestaciones y de llamar a unas elecciones anticipadas era para evitar esta audiencia, para evitar la sentencia que desencadenará de esta audiencia. ¿En qué está el caso en este momento? Porque el país está pendiente de saber cuál es la suerte de Loco del Ático. Gracias, Luis Eduardo, un gusto poder conversar contigo esta mañana. Una precisión, nosotros con Fernando Villavicencio presentamos una acusación particular, pero la jueza Daniela Camacho no la admitió, así que fuimos excluidos de participar como acusadores particulares en este caso. Bueno, yo creo que en realidad este juicio o este proceso, esta instrucción fiscal que está concluyendo, ya estamos en la etapa preparatoria de juicio, es sin duda el proceso más importante de lucha contra esta estructura de delincuencia organizada que orquestó Rafael Correa durante su gobierno. En este momento se inició ya esta audiencia preparatoria de juicio. La jueza y el tribunal tienen que pronunciarse sobre las alegaciones de los acusados, las alegaciones que han hecho siempre, que hicieron en el juicio contra Jorge Glass y que hacen en cada una de sus intervenciones públicas, que es decir, que el proceso ha sido nulo, que no se les ha permitido el derecho a la defensa, que no hay pruebas, lo que ya sabemos, lo que ya hemos escuchado. Esperemos que la jueza Camacho y el tribunal resuelvan seguir adelante y que venga la acusación de la fiscal Diana Salazar y con ello entonces se pueda avanzar en este que, como te digo, me parece a mí es el juicio, o sería el juicio más importante en la perspectiva de desmantelar y sancionar a esta estructura delincuencial. ¿Cuáles son, para ser didácticos con la audiencia, los tiempos procesales? O sea, si la gente dice... Porque la gente cree que esta audiencia se lo va a sentenciar y no es así. Es una preparatoria de juicio para ser llamado a juicio. ¿Cuáles serían los tiempos procesales, igual con tu experiencia con el caso Jorge Glass, en audiencias tan polémicas, bajo el ojo público? ¿Cuáles serían los tiempos? Bueno, es difícil saber con exactitud, pero digamos que se esperaría que en esta semana, máximo de la próxima, ya el tribunal resuelva cuál va a ser la respuesta que van a dar a las alegaciones de nulidad planteada por las partes acusadoras. Y recordemos que este es un juicio que tiene muchísimos acusados, casi 20, alrededor de 20. Luego de eso viene ya el proceso del llamado a juicio a partir de la acusación que haga la fiscal. Recordemos que sí fue calificada la acusación particular de la Procuraduría, que es solamente por el delito de cohecho, no por asociación ilícita y tráfico de influencias, que es la acusación que planteó la fiscal. Y yo diría que si el juicio se inicia, digamos que... Pero la que importa es la de cohecho. La que importa es la de cohecho. Porque esa es la imprescriptible y la que se puede juzgar en ausencia. La que importa es la de cohecho, pero sin embargo las otras también son importantes, porque en el caso, y así yo creo que va a ocurrir o ocurriría en el momento en que se inicie el juicio, en el momento que se exhiban las pruebas, existan las pruebas para demostrar, entonces la sentencia pudiera ser mucho mayor a sencillamente los... Pero sería un grave error para tus intereses y los intereses de quienes quieren ver al presidente Rafael Correa sentenciado, que el caso vaya por asociación ilícita, porque puede suceder lo mismo que el caso Balda, en el que no puede ser sentenciado por la ausencia. Lo más importante es cohecho, pero te digo que además de cohecho, aquí hay dos delitos adicionales, asociación ilícita y tráfico de influencias. Si es que se prueban, como espero, y la evidencia que existe demuestra eso,
que se probaría en juicio estos 3 delitos, tendríamos sentencias mucho mayores. ¿De cuánto más o menos? Bueno, yo pensaría que estaríamos hablando alrededor de unos 12, 15 años, si es que se aplican las máximas penas y con los agravantes que existirían, lo cual ya es importante. Ahora, pensando en los plazos, como tú decías, yo creería que debería haber ya una sentencia en el caso de que el juicio se lleve adelante para mediados del mes de diciembre, es decir, máximo para mediados del mes de diciembre debería haber una sentencia. Y coincido con lo que muchas personas han dicho. Como fue la de Jorge Glass, también fue en diciembre, ¿no? Fue el 13 de diciembre la de Jorge Glass hace 2 años. Navidades negras del correísmo. Creo que como que han ido coincidiendo los plazos, pero creo que en realidad gran parte de la desestabilización que vivió el país, el ataque a la Contraloría, el ataque a la institucionalidad que vivimos en las últimas semanas, instigado y perpetrado desde Bélgica con un cabecilla, Rafael Correa, sin duda tenía que ver con no solamente que este juicio fuera boicoteado, que este proceso fuera boicoteado, sino también ya la resolución final en la sentencia en contra de Jorge Glass por asociación ilícita. Vamos a hablar también de la crisis y de las implicaciones y los vasos comunicantes que tiene esa crisis con este proceso. Pero hay otro punto importante de este proceso que es la imposibilidad de que Jorge Glass salga libre también. Bueno, yo creo que ya con la sentencia ejecutoriada, bueno, falta ejecutoriar, hubo pedidos de aclaración, están dilatando como siempre los plazos, pero de una u otra manera ya hubo una resolución. Hablas de la casación. De la casación, del recurso de casación que fue negado. Ya. Pero él ya está cumpliendo el 60% de la pena y ya podría básicamente mayo del próximo año salir libre. No, eso no sería posible, tiene otra orden de prisión. Por eso digo, este caso lo que permite, y el caso Singue, es garantizarnos que siga en el tarro. Singue y este caso precisamente tienen órdenes de prisión adicionales, por lo cual para que él pueda acogerse a un beneficio no debería tener ningún otro proceso en marcha en donde exista una orden de prisión, lo cual en este caso no se da. Yo no veo que el riesgo está en eso. Yo creo que el riesgo mayor, me parece a mí, para eso también hay que aplicar la ley con determinación, está en que, además de estar preso, no devuelva al Estado ecuatoriano, es decir, la reparación económica, la indemnización económica. Ni un dólar hasta ahorita. Ni un dólar. Para eso yo creo que si es que... Eran 32 millones de dólares. 33.5, en realidad Glass y Rivera deberían devolver 16. Se tiene que aclarar esta cosa tan extraña de Tomislav Topic devolviendo primero 2, después 5 millones. Algo muy extraño. Les está devolviendo. Es decir, me encontré en mi cuenta con 7 millones de dólares y le devuelvo al Estado ecuatoriano porque eso supuestamente era para estos dos personajes. Y él no está implicado en nada, él no está procesado por nada. Es algo absolutamente extraño. ¿Les está pagando lo que a ellos les corresponde? Eso es lo que dicen. Es decir, ha habido unos ingresos, les dice, en una de esas empresas de fondos a través de provenientes de esta empresa Gloria International, a la cual depositó la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Estos llegan a las cuentas de una de las empresas del señor Topic. El señor Topic, después de que se arme este escándalo, devuelve al Estado ecuatoriano esa cantidad. Pero a nombre de Topic, no a nombre de Rivera. Pero entonces, ¿por qué devuelve? Ahí está el punto. Y en todas las... en sano, pues, porque el tipo ha de saber de qué pata cojea. Aquí hay algo que... ¿Por qué Tomislav Topic aparece en todos los juicios habidos y por haber y el señor anda como el pavo? Eso es algo que hay que preguntar a la fiscal. Lo mismo con el preso Odebrecht. ¿Por qué, si Odebrecht ha sido la madre de este esquema de corrupción, estuvo en el tema de asociación ilícita, por supuesto, no fue vinculada, en este tema Arroz Verde, por supuesto que está, tampoco es vinculada? Es decir, la justicia funciona y está muy bien que se persiga a ciertos personajes, importantísimo, pero tiene que ser a todos. Lo que siempre se dijo que en el caso de Odebrecht era que era un acuerdo de colaboración en el que no se los iba a procesar a cambio de la entrega de información completa y oportuna. Pero eso no se dio. No se ha dado. No se dio. Cuando escuchamos dentro del Arroz Verde, del proceso Arroz Verde, el testimonio anticipado de Concienciado Santos, y escuchamos dentro del juicio por asociación ilícita en contra de Jorge Glass, también el testimonio de Concienciado Santos, sus versiones no eran contradictorias, pero era la primera incompleta. En la primera versión no mencionó a Pamela Martínez, no mencionó a Rafael Correa, es decir, omitió nombres clave en ese momento que después... O no se los preguntaron. Las dos cosas. Porque Odebrecht dice que hay justicias, porque han colaborado más en unos países que en otros,
Dicen que hay justicias que preguntan más que otras. Las dos cosas. No se le preguntó y tampoco él afirmó algo que tenía que afirmar. Y eso fue Bacamancheno. Eso fue Bacamancheno. No dijo nada de lo del Metro de Quito, no dijo nada de lo de la Ruta Viva. Que sigue ahí durmiendo el Y sueño ahora de los tampoco justos. se les ha preguntado. Entonces tenemos que esperar que haya un nuevo proceso para que este señor comparezca nuevamente y ahí sí la fiscal pregunte cosas que no preguntó ni ella en Arroz Verde, ni Bacamancheno en Asociación Te Ilícita. siento crítico con la fiscal. No, yo solo creo que es necesario también señalar situaciones, apuntar, por ejemplo, que no entendemos por qué no está Odebrecht, no está Tomislav Topic y otros actores que debieron ser vinculados en este proceso. ¿Pero qué supones? Bueno, yo creo que eso es lo que ella debería... ¿Pero tú qué supones? Yo creo que ella debería responder. Yo creo que en este momento lo que cabe es respaldar a la fiscal, respaldar el proceso que en este momento se da en el tema de Arroz Verde, pero por supuesto también que señalar lo que nos parece que hay que señalar. ¿Consideras a la jueza Camacho que está sólida en el caso? A ver, yo considero... ¿Tienes confianza en la jueza Mira, Camacho? yo considero que este es un proceso muy difícil. La jueza Camacho, me parece a mí, resolvió no admitir nuestra acusación particular. Yo creo que ella tiene una visión muy conservadora de lo que es el derecho penal y los nuevos avances en términos de participación de actores ciudadanos a través de esta figura de los intereses difusos. Pero yo confío que el tribunal y ella que está a cargo tome las mejores decisiones. Creo que están recusando, ¿no? Hay que considerar que en este juicio está la fiscal, está la procuraduría, está la justicia, una justicia sitiada por el correísmo, construida e intervenida por el correísmo durante 8 años. Y si tú miras, tú has estado en la sala de audiencias, quién está en la otra parte, te das cuenta que está casi toda la mafia organizada del correísmo. Es decir, el poder contra los que se enfrentan es enorme. Está Correa, está Glass, está Alexis Mera, están todos los demás, las grandes empresas que participaron, a excepción de los que te menciono. Entonces, yo creo que hay que considerar que es una justicia que está intentando reconstituirse luego de 10 años de asalto, de toma por el correísmo, y que se enfrentan a la mafia organizada. Si una foto de esa sala de audiencias cuando comience el juicio, que esperamos que comience, donde estén ahí los acusados, donde tengas a Mera, a Glass, donde debería estar Correa, y si es por cohecho, tiene que estar Correa, aunque no esté presente porque es un juicio que se puede juzgar en ausencia, daría cuenta de la fotografía. Es una fotografía de gran parte, el 80% de la mafia que constituyó esta estructura criminal que nos gobernó durante 10 años. Te había preguntado de los tiempos porque me parecen importantes, puesto que en el caso de Glass, en el que tuviste una participación protagónica, tuvo que pasar casi 2 años para tener una casación y que el caso quede totalmente cerrado. Preocupante resulta de que puedan dilatarse tanto los tiempos y que se pueda dilatar hasta que el expresidente Rafael Correa tenga la oportunidad de inscribir su candidatura, sea esta para vicepresidencia de la República o para legislador por el extranjero. Las inscripciones vienen a ser más o menos desde diciembre del próximo año, ¿no es cierto? En octubre del próximo año. En octubre noviembre del próximo año. Entonces hay poco tiempo. Si es que se demoraron 2 años en la casación, no sorprendería que se demoren 1 año en este proceso y que el expresidente Rafael Correa pueda inscribir su candidatura y hacerse de la inmunidad. Bueno, eso es posible, pero me parece a mí altamente riesgoso. Altamente riesgoso, pero yo te diría, justamente en ese afán de que la justicia funcione sin interferencias políticas, yo prefiero realmente, y te digo, siendo un actor político además, yo jamás lo he ocultado, ni lo oculto, yo soy político, pero yo prefiero un caso absolutamente sólido, que no tenga ninguna vulnerabilidad, que no pueda ser después tirado abajo por recursos internacionales o en otras instancias a un proceso atropellado. Sin embargo, sí creo que de todas formas la estrategia de los acusados y de sus abogados es dilatar. Y creo también que en muchas ocasiones la justicia tampoco actúa con la celeridad que debe actuar. De todas formas, yo esperaría, en el caso Glass fue más, desde que yo presenté la denuncia en contra de Jorge Glass hasta la sentencia final resolviendo la casación la semana pasada, fueron casi 2 años, 10 meses, 8 meses.
9 meses en realidad. Estamos hablando de muchísimo tiempo, casi 3 años. De todas formas, esperaría que las cosas avancen, pero como te digo, yo creo que los ecuatorianos deberíamos sobre todo esperar a que la justicia funcione, que los procedimientos se cumplan, que no haya ninguna duda de nulidad, porque sería terrible, dramático, un retroceso enorme que se tiren abajo por fallas procedimentales, cuando en realidad de lo que se trata es de desmantelar una gigantesca y sin precedentes estructura delincuencial que gobernó el Ecuador. Decías que los procesos de violencia y movilización que vivió el país hace una semana eran dirigidos desde el ático. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay que separar varias cosas. Primero hay en el caso ecuatoriano, y creo que eso también posiblemente es válido para otras experiencias. La movilización indígena, creo que una revuelta social popular que se dio también en Quito, creo que es ¿justificada? Yo no estoy justificando, pero yo creo que hay en nuestro país el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, el derecho a discrepar. No hay el derecho a la violencia, no hay el derecho a la destrucción, no hay el derecho a atentar contra los bienes y la vida de otros ciudadanos. Hay que diferenciar claramente eso. Y hay también, y eso es muy claro, yo creo que está plenamente demostrado por la evidencia que comienza a aparecer, acciones muy claras de desestabilización y de financiamiento y de dirección orquestadas por la cúpula de la Revolución Ciudadana, teniendo a Rafael Correa nuevamente como cabecilla. ¿Cuáles son esas acciones? Mira, yo creo que aquí entonces convergen 3 situaciones. Yo creo que las acciones de la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hay que investigar a Yunda, porque creo que Yunda tiene que aclarar lo que hizo o dejó de hacer en su calidad de alcalde de Quito. Está todos los movimientos dentro de la Asamblea Nacional orquestados por Gabriela Rivadeneira, claramente enfocados en un proceso de desestabilización, de adelante de elecciones, provocar una muerte cruzada. Es decir, hay un conjunto de acciones. La quema de Contraloría, ¿no? La quema de la Contraloría, que además tiene que ver con todo lo demás. Entonces, hay que distinguir esas 3 cosas. A mí me parece peligroso no distinguirlas. No meter a todos en el mismo saco y llegar al fantasma de que solamente que Rafael Correa es un Dios todopoderoso que dirige a los indígenas, que dirige a los jóvenes quiteños y pobladores que salieron también a protestar. Pero Salvador Quispe llegó a decir de que el correísmo se había tomado la movilización indígena. Sí, yo creo que eso se tiene que investigar, pero es necesario separar, pero sobre todo es necesario identificar estas acciones de desestabilización y procesarlas, Luis Eduardo, porque no sacamos nada si todos comenzamos a hablar de que hubo desestabilización, de que aquí hubo acciones... Y tenemos solo la prefecta procesada. Exactamente, aquí me parece que es importante la acción de la fiscal, es importante que el gobierno también exhiba sus pruebas, que el gobierno que ha dicho y que ha sido quien ha hablado sobre este tema pueda hasta el momento presenta tweets. Exactamente. Entonces, y tweets son tweets. Porque en realidad lo que no puede haber es en este caso impunidad a quienes destrozaron la Contraloría. Correa tiene que ser procesado también sí, por las supuesto que movilizaciones. sí, por supuesto que sí. Aquí hay varios delitos: instigación a la violencia, rebelión, traición a la patria. Porque traición a la patria. Claro, es que mira el delito, la figura penal de ya acción a la patria. Palabras mayores. No, es que mira la figura penal, si tú revisas el COIP de traición a la patria, es cuando tú haces un acuerdo con grupos o naciones extranjeras para atentar en contra del Estado ecuatoriano. Y eso es lo que se sospecha. Y evidentemente esto no es solamente Rafael Correa, aquí estamos hablando de una transnacional delictiva que está actuando no solamente en el Ecuador, sino que también al parecer está actuando en otros países. Pero a lo que voy, Luis Eduardo, es necesario diferenciar, por un lado, yo estoy en desacuerdo con que se pueda juntar todo, pero sobre todo identificar a los responsables de esta acción desestabilizadora y procesarlos para que entonces no exista impunidad a quienes destrozaron, en este caso Quito. ¿Y por qué no se los está procesando? Bueno, yo creo que... ¿Por falta de tiempo, por falta de personal, por falta de pruebas, por tiempos políticos? No sé. Pero alguna conjetura tendrás, mira aquí, por ejemplo, alguien que debería ser quien embandere y lidere esto es el alcalde de Quito. Yo creo que... Pero sí, él es uno de los primeros investigados. Ahí está, pero por ejemplo, que le correspondería, como alcalde de la ciudad, como representante de la ciudad, iniciar las acciones legales, sería el alcalde de Quito. Entonces, ¿Tú crees que el alcalde Yunda tiene que ser investigado por un supuesto rol de desestabilización? Por supuesto que sí, totalmente que sí. Yo creo que, mira, el alcalde de Quito tenía una obligación que no la cumplió. Y esa obligación era el de articular una posición de la ciudad. Quito no solamente debía ser escenario
no debía ser únicamente un testigo mudo de lo que sucedía. Quito tenía que tener una posición. ¿Cuál ha sido la alternativa que históricamente los alcaldes, estoy hablando de Yamil Maguad, estoy hablando del mismo Paco Moncayo, activaron una institución de la ciudad que se llama la Asamblea de Quito? Aquí ya hubo en la época de Rodas una institucionalización, una asamblea reducida. Aquí se trataba, y yo lo mencioné en repetidas ocasiones, que él debía convocar a una asamblea ampliada de Quito. Esa asamblea tenía que dar una opinión sobre la crisis, tenía que dar una salida sobre la crisis, tenía que articular y orientar una posición de la ciudad. Eso no hizo Yunda. ¿Por qué no lo hizo? Pero no hacerlo puede ser por ineptitud, por inexperiencia, por vagancia. Tú hablas de una complicidad, de una probable complicidad. Eso tiene que investigarse, porque yo no creo que Yunda sea, como mucha gente piensa, una persona que no entiende la política, que actúa sin cálculo político, que actúa sin una percepción de la situación. Yo creo que él es un político muy sagaz, creo que es una persona que conoce muy bien el tejimaneje de cómo funciona la política ecuatoriana, creo que es una persona que entiende muy bien el cargo en el que está. ¿Conspiró? Eso es lo que hay que demostrar, eso es lo que se tiene que analizar. Pero si él tuvo conversaciones con Rafael Correa, como se ha dicho, si él tuvo una coordinación con la prefecta de Pichincha, él debiera también estar incluido en estas investigaciones que se están realizando. ¿Y por qué no lo incluyen otra vez? Es que yo no soy el fiscal. Hay muchos Luis Eduardo. puntos que va... Sí, pero es que te pregunto a ti, ¿por qué crees que no...? Porque hay muchos cabos sueltos en todo lo que vamos conversando que apuntan a cabos sueltos fiscales. Es que hay una cosa, Luis Eduardo, es que la lucha contra la corrupción, pensemos en la situación que vive el Ecuador en este momento. Gobernó una estructura delincuencial durante 10 años, instauró un régimen de corrupción institucionalizada. Esta estructura estuvo compenetrada con el régimen que después le sucedió y que, digamos, dio un giro sorpresivo hacia un proceso de transición que no sabemos hacia dónde debe ir. Entonces, la lucha anticorrupción tiene que ser una lucha general, tiene que ser una lucha global. No puede haber, no puede haber discriminación a unos sí y a otros no. Entonces, yo creo que, en realidad, el reto que tiene el Ecuador es un reto mayúsculo. Yo digo que el Ecuador vive en una doble transición. La transición de un régimen autoritario, despótico, hacia una democracia, y la transición de un orden y de un régimen delincuencial, que fue el de Rafael Correa, hacia un Estado de Derecho. Esa transición es una transición quizá mucho más difícil que la otra, porque de la otra tenemos conocimiento. Ha habido transiciones democráticas en muchos países del mundo. El Ecuador vivió una transición en 1979 en adelante, pero la transición de un régimen delincuencial a un Estado de Derecho es mucho más compleja. Me parece que esa dimensión no la estamos entendiendo en su cabal, en su totalidad. Volviendo al tema de Quito, si dices que Quito estuvo abandonada, también era una responsabilidad tuya como ex candidato a la alcaldía de Quito con una muy importante votación, asumir algún tipo de liderazgo, y lo que vimos es que si es que Yunda reaccionó tarde, los sectores demócratas de la ciudad reaccionaron doblemente tarde y asomaron en video por Twitter, sin ninguna convocatoria, sin ninguna acción concreta. Los 6 candidatos ahí en la terraza de quién sabe, la casa de quién habrá sido, combinamos al alcalde que tal y cual, pero en Twitter no se hace ciudad, ¿no? Verás, nosotros hicimos, bueno, yo hice dos digamos, manifestaciones públicas y 2 más junto a otros candidatos de la alcaldía. Creo que fue muy importante. Pero ve que se le en calle también, no solo en Twitter. Fue muy importante nuestra denuncia del intento de golpe de Estado el sábado 12 de octubre. Creo que eso fue muy importante, porque nosotros fuimos los únicos que hicimos esta denuncia. Ahora, aquí hay un tema también de responsabilidad. Ya, pero muchas culpa, ¿no asomaron tarde? Yo comencé a hablar desde el día lunes anterior, justamente demandándole al alcalde la convocatoria de la asamblea. Ya llevamos 4 días de paro, ¿no? O sea, desde el lunes anterior, es decir, del lunes anterior. Empezó el jueves. Exactamente. Ahora, yo lo que sí digo es y le respondo con mucha claridad a este tema. Una convocatoria a salir a las calles en el contexto de un golpe de Estado con gente violenta era demasiado, yo diría, riesgosa y no prudente. Hubo un intento de convocatoria en los chiles bastante fracasado. No, pero porque no había una agenda que los articule, que los cohesione. ¿Qué tal si había enfrentamientos en la calle entre los quiteños que defendían la institucionalidad y la democracia, los quiteños que defendemos nuestra ciudad
y rechazamos los desmanes, la violencia, el Entonces, que había que encerrarse como hicimos y dejarle la ciudad libre a la delincuencia. No, había que eran reyes y había que señores. demandar a las instituciones y a las que existen para el efecto de la policía y fuerzas armadas que cumplan en el marco de los derechos humanos. Pero a los ciudadanos no nos correspondía, y peor, organizar Si una no te salida. defiende la policía, si no te defienden los militares, si tu alcalde está hablando con Alvarado, ¿quién defiende a Quito? El problema es que tú no puedes hacer esa convocatoria so pena de que puedas correr el riesgo de provocar enfrentamientos entre ciudadanos, y un personaje político, un político como yo, tiene que tener mucha cautela de aquello. Y creo que en ese sentido, esa fue la razón por la cual yo no hice ese llamado. Pero hice los llamados que te estoy diciendo. Denunciamos el golpe de Estado junto a otros candidatos de la alcaldía. Hicimos una advertencia hace una semana antes sobre la necesidad de que Quito tuviera un rol protagónico en la crisis, demandando al alcalde que la asuma. Entonces yo puedo asumir, y autocríticamente, lo que mucha gente dice, hay un vacío de liderazgo. Puedo asumir eso, pero también creo que es responsable de un actor político el tener mesura y prudencia en sus intervenciones, porque de lo contrario podríamos haber estado instigando a la violencia y cegando a enfrentamientos. Yo creo que lo que está sucediendo en este momento es muy importante. Lo que sucedió el día de ayer en el centro de Quito es importante en términos de esa acción ciudadana. Ojalá sobreviva el 30 de octubre, ¿no? La minga. Lo que en este momento me parece se debe hacer, y creo que hacia allá va a ir, además encaminada mi voz y mi acción, es a demandar que las autoridades y las instituciones cumplan lo que tienen que hacer. No puede haber impunidad contra a quienes destruyeron Quito. No puede haber impunidad contra quienes, para quienes orquestaron el golpe de Estado. Y además, yo creo que el liderazgo indígena, la CONAIE y el presidente de la CONAIE, tiene que deslindarse mucho más claramente de sus conexiones o de su complicidad o su connivencia con el correísmo durante los días del paro. El FUT convoca para el 30 nuevas movilizaciones. ¿Qué lectura le das a eso? Bueno, me parece que en realidad existe una perspectiva yo diría, una postura ciertamente irresponsable por parte de la dirigencia sindical. Porque el país está buscando en este momento reconstruir yo diría, un camino que le permita articuladamente, en un país plural y diverso, sostener posiciones divergentes, pero en el marco de la institucionalidad democrática. Me parece que es desacertado, y hasta yo llamaría irresponsable, llamar nuevamente a movilizaciones cuando sabemos que el correísmo, que armó una estructura de sedición, de caos, de violencia, ya sabe cómo juntarse a la movilización popular. Entonces, creo que en realidad ese tipo de decisiones se tienen que empezar. Yo no estoy en desacuerdo con que los sectores organizados, sindicatos, del movimiento indígena y otros planteen, es un derecho constitucional, pero creo que en un momento en que el correísmo nos enseñó a todos que es capaz de meterse en esas movilizaciones, me parece que no es oportuno, y hasta lo llamaría irresponsable. Hablabas de ciertas conexiones, similitudes entre lo sucedido en Ecuador y con lo que está calentándose América Latina, principalmente en Chile. ¿Qué similitudes hay? Bueno, yo creo que hay una violencia urbana, una guerrilla urbana organizada. Me parece que eso vimos en Quito, se vio en Colombia en semanas o 10 meses atrás, se está viendo en Chile. Pero creo que también ahí es lo difícil de entender el momento. También hay una ola de protesta social, una ola antisistémica de protesta social, que está ahí, que la vivimos en Quito. Yo creo que por supuesto hay que investigar, y aparecen coincidencias que son, yo diría, aterradoras de la influencia que tienen estos grupos transnacionales con criminales que buscan la desestabilización. Pero ¿quiénes son estos? Yo creo que evidentemente estamos hablando de Rafael Correa, estamos hablando de Maduro. Maduro tiene la inteligencia como para poder caotizar a Chile, un país absolutamente sólido, con la democracia ejemplar de América Latina. Luis Eduardo, pero por eso mismo estoy diciendo, hay que diferenciar entre esta protesta antisistémica. Que yo entendería que causen el caos en Argentina, que causen el caos en Perú, pero Chile, todo el mundo decía Chile es lo más sólido democráticamente que hay en la región. Es que lo que sucede es que el descontento social, la crisis institucional, la crisis de los partidos, la crisis de liderazgo político, no solamente ocurre en el Ecuador, ocurre en toda América Latina. Pero Chile es el país de mayor bienestar, estado de bienestar de toda Sudamérica. Esa protesta social, en muchos casos de jóvenes,
es de una u otra manera aprovechada. Y mira, yo creo que con el movimiento estudiantil y de jóvenes en Chile está pasando lo mismo que lo que pasó aquí con el movimiento indígena. Es decir, que grupos infiltrados que tienen una agenda desestabilizadora, caótica y violenta, se infiltran y actúan de esa manera. Entonces, en un momento es muy difícil poder diferenciar lo uno y lo otro. Además, hay una situación... ¿Cómo se desconecta esta...? ¿Cómo se desconecta? Es que ahí viene el papel de los dirigentes. Por eso es que yo le reclamo a la CONAIE, le reclamo al movimiento sindical. Desvincúlense. Pues no solamente que desvinculen, que identifiquen a esos sectores infiltrados. Y los acusen judicialmente. Exactamente. O sea, yo creo que aquí el papel de ellos es fundamental. Porque de lo contrario, entonces, para la sociedad aparece como que todo está junto. Y creo que eso sería un gravísimo error porque nos puede llevar a posiciones extremas en donde realmente incluso la concepción democrática de una sociedad plural pueda desvanecerse. Perfecto, muchos temas importantes. Lastimosamente no se puede entrar en la profundidad que queramos en cada uno de estos, pero creo que se ha dado un vistazo general y profundo sobre varios temas de coyuntura, el tema del caso de Arroz Verde, el tema de las movilizaciones, un vistazo internacional y la falta de liderazgo que vive Quito. Muchísimas gracias, César. Eduardo. Siempre es un placer. Vamos a punto final. Chema. Una vez más, el país está en manos de la justicia. Es este sector, este poder del Estado, el que tiene en sus manos definir si es que el Ecuador va hacia un proceso de justicia y memoria histórica, como es en el caso de Arroz Verde, o si es que además va hacia la consolidación de su democracia o la generación del caos. Por un lado, como decía, poder agilitar y con pruebas fehacientes, con pruebas sólidas, llegar a una sentencia, si es del caso, en contra de los líderes de la mafia correísta que organizaron esta red de corrupción para enquistarse en el poder. Eso será importante para que quede blindado en la historia del país y quede imposibilitada esa pus de volver a infectar las instituciones ecuatorianas. Pero también desde el otro lado, desde la investigación acerca de todo lo sucedido en el país en las últimas 2 semanas, de investigar cuáles fueron los actores que infiltraron las justas o nobles manifestaciones en un inicio para reclamar el tema del decreto 883. Es también la justicia la llamada a investigar y a sancionar a quienes utilizaron el descontento popular para desestabilizar la democracia y para posicionar una vez más a esta misma mafia que está siendo sentenciada en este otro lado como la salvadora. Una vez más el país en manos de la justicia, una vez más los ojos de los ciudadanos sobre la fiscal, sobre los jueces, para poder salvar al país de este grave riesgo que es retroceder hacia las garras del socialismo del siglo XXI. Nos vemos mañana, estaré yo también, último día, el miércoles vuelve Anderson Boscán, el día de mañana estaremos con el ministro Juan Sebastián Roldán analizando igual temas de coyuntura. Un placer, nos vemos mañana.